Ahora sí me escuchan. Sí, sí se escucha, Pablo. Buenas noches. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Buenas noches con todos, un cordial saludo. Mi nombre es Pablo Alcide Morales Navarrete, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les voy a impartir dos temas. Eh, el uno se llama Derechos Digitales, Violencia Digital y Protección de Datos Personales. El primer tema está dividido en tres partes, los cuales los vamos a ir revisando paso a paso. El segundo tema es el sexting y riesgos asociados en entornos digitales. Eh, ¿Cuál es la finalidad de este taller? Es fortalecer la cultura digital enfocado en la prevención de la violencia digital. Empecemos. Los derechos digitales y los derechos de la niñez en el entorno virtual. ¿Por qué es importante? Este tema es importante porque cada día se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en Internet. Hoy los derechos digitales son claves ya que aumentan los casos de abusos y filtraciones de datos en el entorno virtual. Un problema muy común es que muchos padres entregan dispositivos electrónicos a sus hijos pensando que no implican mayor riesgo. Sin embargo, esta práctica los expone a amenazas como ciberacoso, fraude y pérdida de datos en los espacios digitales. Ya, antes de continuar, esta sigla NNA significa niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ya, esto nos asegura la confidencialidad de los niños, niñas y adolescentes y previene la exposición de información en medios digitales sin algún consentimiento. Esto nos puede ayudar a evitar la difusión de imágenes o videos sin una autorización previa. También nos puede ayudar a salvaguardar el buen nombre y la integridad de los niños, niñas y adolescentes frente al acoso virtual y a la calumnia. Para Stefano Rodota, especializado en derechos humanos digitales, la protección de datos personales es el derecho clave de la era digital. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en el ordenamiento jurídico exige una protección frente a tres aspectos, que son la intimidad, entendida como la prohibición de injerencias arbitrarias a la imagen, que implica el control sobre la difusión de su representación y el honor que comprende a la defensa frente al acoso y a la difamación digital. Esta tutela o garantía se fundamenta en el artículo 44 de la Constitución del Ecuador y en el artículo 22 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Para que sean efectivos en entornos digitales se requieren mecanismos de prevención y control que eviten su vulneración. Como ejemplo tenemos un entrenador de una academia deportiva que publica en su cuenta de Instagram videos y fotos de niños menores en un torneo, sin contar con el consentimiento escrito de sus progenitores o representantes legales. Esta acción vulnera el derecho a la imagen reconocido en el artículo 66, numeral 18 de la Constitución y en el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. Por ende, los padres o representantes pueden presentar una acción de protección para solicitar inmediatamente la eliminación del contenido. Como recomendación de práctica, tenemos la supervisión de contenido y tiempo de su uso. Configurar herramientas que permitan filtrar páginas y aplicaciones no aptas y definir horarios para el uso de los dispositivos. Ajustar la seguridad en plataformas, revisar y modificar las opciones privadas en redes sociales, juegos online y aplicaciones para limitar quién pueda ver o contactar al menor. Existen métodos para prevenir la filtración de datos personales. Es educar a los niños, niñas y adolescentes para que no compartan información que permita identificar su ubicación o rutina, como el colegio o lugares que frecuentan. También es importante enseñarles a utilizar el sentido común para evitar que que los niños, niñas y adolescentes acepten contactos o mensajes de personas desconocidas en redes sociales y plataformas de mensajería. Como conclusiones, debemos considerar que la protección de los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes debe tener el mismo nivel de importancia que la de sus derechos fuera de Internet.
un incidente en el entorno digital puede generar consecuencias igual de graves y difíciles de revertir. Con frecuencia se comparte información, imágenes o videos sin medir alcance. Y cuando se trata de menores, esto puede comprometer su privacidad, su seguridad y su bienestar emocional. No podemos ignorar que hoy en día los niños crecen rodeados de tecnología. Dejar de lado sus derechos digitales solo los deja más expuestos al peligro. Actualmente pasan gran parte de su tiempo en redes sociales, plataformas digitales y videojuegos, espacios donde pueden enfrentar riesgos sin darse cuenta. Ahora vamos, violencia digital, tipos de riesgos y consecuencias jurídicas. ¿Por qué es importante? Hablar sobre violencia digital hoy es necesario porque el uso de Internet aumenta constantemente y afecta a millones de personas, especialmente a los niños y adolescentes que crecen conectados. Por eso es importante trabajar este tema en los colegios y en otros espacios educativos para comprender qué tipos de violencia digitales existen, qué riesgos tienen y qué dice la ley respecto, ¿no? Entender esto nos ayuda a cuidar y a cuidar a los demás, porque el respeto y la seguridad también deben mantenerse en el mundo digital. Esto nos puede afectar en la parte mental y emocional de una forma real. Puede generar como depresión, ansiedad, aislamiento social y en casos graves llevar a pensamientos suicidas. Deja una marca que no se borra fácilmente mediante fotos, videos o mensajes dañinos que se suben a Internet y quedan ahí por mucho tiempo. Eso puede perjudicar el trabajo y los estudios o la vida personal. Conocerlos nos puede ayudar a prevenirlo. Si entendemos cómo funciona, es más fácil identificar a tiempo y tomar medidas de protección para los niños. Según Albornoz, investigadora de la era digital, menciona que los menores ya ejercen ciudadanía en espacios digitales. Sigue requiriendo protección especial, acciones como difundir fotos sin permiso o contactar a niños con fines sexuales. No son bromas, sino violencia que genera daño psicológico. Por eso el Estado debe asegurar la educación digital y aplicar la ley para prevenir estos casos. En Ecuador, todo tipo de violencia física o sexual contra niños, niñas y adolescentes está prohibido, ya que lo menciona el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 50. Además, la Constitución, en su artículo 44 y 45, establece que el Estado, la sociedad y la familia deben brindar prioridad a los menores y garantizar su integridad física, psíquica frente a todo tipo de violencia. De la misma forma, los artículos 173 y 178 del Código Orgánico Integral Penal sancionan el acoso sexual y la difusión de material íntimo de menores. Como ejemplo, tenemos una estudiante de 13 años que sube su foto por medio de TikTok a un grupo de compañeros, crea una cuenta falsa y la publica haciendo comentarios burlándose de ella, de su físico, editan su foto con memes ofensivos y comparten en el grupo de WhatsApp. El colegio envían el mensaje al colegio diciéndole que se vaya del colegio porque nadie la aprecia. Esto es el famoso ciberacoso porque usan redes y grupos de WhatsApp para humillar y aislar a una menor de forma repetida. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los datos e imágenes de los niños, niñas y adolescentes son sensibles al artículo 7. Dice que no se puede usar sin autorización de los padres. El artículo 44 exige protección reforzada si se difunde sin permiso del artículo 63. Establece multas y si hay delitos, es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. Como recomendaciones prácticas tenemos que hay que tener una educación digital desde muy temprano. Educar en el uso responsable de Internet, que es el grooming, ciberacoso y cómo reportarlo. También deben tener un acompañamiento activo. No se trata de prohibir la Internet, sino de usarlo justo. Pregunta qué aplicación usa, qué ven, con quién habla. También es importante dialogar sin tabú, enseñarles que si alguien les pide fotos, les incomoda un chat o los amenaza, deben contarlo sin miedo a ser castigados. Enseñarles, muy importante enseñarles a desconfiar de perfiles falsos. Como conclusiones tenemos que la violencia digital
Es un hecho que no está aislado del mundo físico, ya que provoca daño psicológico, emocional y reputacional. A menudo genera consecuencias irreversibles y permanentes debido a la rápida viralización, afectando así a la expresión y a la rutina diaria de los niños, niñas y adolescentes. Existen muchos avances legales, pero las leyes actuales no son suficientes. Se necesita un marco normativo más estricto y un mayor compromiso, empezando por las plataformas digitales al controlar la moderación y principalmente educando a la ciudadanía en el mundo digital. Solo así se puede generar empatía para prevenir y frenar la violencia digital desde edades tempranas. Ahora tenemos la violencia digital, protección de datos personales en el Ecuador. Esta sigla LOPD, PDP significa Ley Orgánica de Protección de Derechos Personales. ¿Por qué es importante? Hoy en día los datos personales es la información más valiosa en la Internet, ya que se comparte constantemente en redes sociales, aplicaciones y servicios digitales. Cuando estos datos se usan sin permiso, se pueden vulnerar derechos básicos como la privacidad, la intimidad y la seguridad. Por eso en Ecuador existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley busca regular cómo se recolectan y se usan los datos personales, exigiendo transparencia, seguridad y responsabilidad para proteger los derechos digitales de las personas. eh, la protección del derecho es fundamental, ya que asegura que las personas puedan conocer, acceder, corregir y eliminar sus datos personales según lo establece la Constitución. Esto le da confianza digital y la responsabilidad, ¿no? Hace que las empresas y entidades públicas cuiden bien los datos que recolectan para que la Internet sea segura. Evitar sanciones legales. La ley establece un régimen sancionatorio con multas significativas para quienes no gestionen correctamente los datos personales. Para Lorena Naranjo, investigadora de los derechos digitales, ella sostiene que la protección de datos es esencial hoy porque todo lo que hacemos en Internet deja rastro. El riesgo está en que esa información se filtra y se usa sin permiso para hacer spam, ofertas y contactos no deseados. Por eso se necesita una ley que le devuelva a la persona el control sobre sus datos. El objeto y principio. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente desde el 2021, regula el tratamiento de datos personales por entidades públicas y privadas para garantizar el derecho constitucional a la protección de datos. El artículo 4 establece principios como licitud, transparencia, finalidad, minimización y confidencialidad. Esto obliga a que los datos se recojan solo para un fin específico y no se usen de forma indiscriminada. Como ejemplo, tenemos en una institución educativa que se publicó por medio de Internet el registro de calificaciones que incluía los nombres completos, número de cédula y resultados académicos de los estudiantes, sin contar con la autorización de los representantes legales ni aplicar medidas de anonimización. Esta acción incumple el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Derechos Personales, al no garantizar la confidencialidad en el tratamiento de los datos y vulnera el artículo 14, al impedir que los titulares ejerzan control sobre el acceso a su información personal. Como recomendaciones prácticas, tenemos que se recomienda revisar los permisos de las aplicaciones antes de instalarlas. Si una aplicación pide acceso a información que no se necesita, es mejor negarlo. Antes de hacer una publicación, hay que pensar si realmente es necesario compartirlo, evitar subir ubicación en tiempo real desde el colegio o números telefónicos. Se sugiere usar contraseñas diferentes para cada cuenta y activar la verificación en 2 pasos. Así se reduce el riesgo si una clave se filtra. No se recomienda participar en sorteos o páginas que pidan cédulas o correos sin motivo claro. Muchas veces solo buscan recolectar información. Como conclusiones, tenemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales constituye un avance importante en Ecuador, ya que fortalece la protección de la privacidad en cada contexto, donde el uso de la tecnología y el intercambio de información son cada vez más frecuentes. Además,
Esta normativa permite establecer límites claros sobre el tratamiento de los datos personales y brinda mayor seguridad jurídica a los niños y adolescentes. Sin embargo, esta ley no es suficiente si las personas no conocen sus derechos, ni las instituciones cumplen adecuadamente con sus obligaciones. Por ende, es importante fomentar una cultura de protección de datos donde cada ciudadano como organizaciones actúen con responsabilidad para garantizar el uso adecuado de la información personal. Esto es todo del primer tema. Si hay una pregunta o si no me confirma para continuar. ¿Me escucho? Hola, sí, Pablo, está todo entendido. Ok, listo. Sí, Pablo, buenas noches. Sí, sí, Pablo, está todo entendido por ahora. Ya listo. Ok, listo. Ya pasemos al siguiente tema. Sexting y sus riesgos asociados en entornos digitales. ¿Qué es el sexting? Es la práctica de enviar o recibir mensajes fotográficas o videos de contenido sexual por medio de dispositivos electrónicos. Se dice que esto es un fenómeno reciente que cuando apareció exi- no existía una definición legal clara, ni en la ley ni en la psicología. Hoy se estudia sus riesgos que implican para la privacidad y la ley de la protección de los menores. ¿Por qué ocurre? Esto ocurre por el exceso de confianza de la otra persona. También existe la presión grupal o de pareja o de amigos, ¿no? Cómo se usa como una forma de coqueteo? También dice, esto también se da por la falta de experiencia e información. En contextos entre jóvenes, los jóvenes de hoy en día creen que todo está bajo su control, pero llega un momento que les sale de la mano y después en, se ven en complicaciones, ¿no? Ellos piensan que el contenido no se difundirá y que existe falsa sensación de privacidad y actúan sin medir consecuencias. Los riesgos son de compartir una difusión no consentida, dice que no se debe compartir imágenes sin un permiso, ¿no? También esto se llega a perder el control del contenido, puede volverse viral rápidamente. La violencia digital y la extorsión. Esto ocurre normalmente, se da por medio del chantaje, pidiendo información y para que le envíe fotos íntimas. También existe la amenaza con publicarla. También también exigen más contenido o favores a cambio de no dar más información. ¿Qué hacer? Se dice no responder, no guardar evidencia, contar con un adulto y las consecuencias. Las consecuencias emocionales pueden ser graves, ya que esto puede provocar ansiedad, tristeza, estrés, baja autoestima, aislamiento en la víctima. Problemas legales dice que el difundir el contenido íntimo es un delito, que puede haber multas o prisión, y acceder a cuentas ajenas también se castiga con prisión o multa. Como recomendaciones tenemos que no debemos enviar fotos íntimas, no ceder a presiones, configurar nuestra privacidad en redes sociales o en cualquier medio digital, no debemos compartir datos personales, la protección de datos. Las fotos o cualquier información son totalmente de privacidad, todo lo que envías tienes que guardarlos, no puedes compartirlo, porque esto puede ser usado sin tu autorización. ¿Qué hacer en un caso? Dice, no debemos compartir el contenido recibido, tomar capturas como evidencia, bloquear o denunciar. Si es posible, hablar con los padres o profesores o con una persona de confianza.
¿Alguna pregunta sobre este otro tema? Todo está entendido, Pablo. Ya. Ahora, por favor, alguien me puede ayudar aquí. Aquí les voy a hacer una pregunta referente a lo que les compartí, ¿no? Se dice, ¿cómo creen que cambiaría la sociedad al proteger su intimidad? ¿O cómo creen que uno de ustedes cambiaría la sociedad al proteger su intimidad? Buenas noches, Pablito. A ver, Buenas noches. referente al tema, pienso que si la comunidad aprende a cuidar nuestra intimidad y la de nuestros hijos, todo cambiaría. Tendríamos más libertad y confianza entre nosotros. Nuestros chicos podrían opinar y equivocarse y tener amigos sin miedo a ser manipulados. Ok, ok, listo. ¿Alguien más? Bueno, parece que todo está claro. Yo les voy a hacer llegar un link para que me ayuden llenando una encuesta. Les agradezco de mi parte por haberme colaborado, ¿no? En este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Que tengan buenas noches a todos. Gracias. Igualmente, buenas noches, Pablo. Gracias. Gracias. Listo, Pablito, buenas noches. Gracias a usted también. Listo, Hasta buenas luego. noches, gracias. Gracias, gracias.